Toda esa historia de misterio, aventura y crimen comenzó en los más alejados y desconocidos lugares del norte de la selva amazónica hace más de 10 años. En enero de 1980 desapareció un extranjero, un norteamericano que había viajado a Brasil en busca de una ciudad perdida en medio de la selva y de la que, según la leyenda, está repleta de tesoros valiosos. Existe un hombre que se jactaba de saber dónde se encontraba esta increíble ciudad, Tatunka Nara. Dueño de tan precioso secreto, Tatunka Nara fue, para mucha gente, y principalmente para turistas, un hombre importante, respetado y solicitado para viajes por la jungla. La fama de Tatunka Nara fue en aumento a partir de 1976, después que un periodista alemán, Karl Brugger, publicara un libro describiendo fantásticas historias que Tatunka le había contado. A partir de ahí, en Europa y en los Estados Unidos, la leyenda de una urbe desaparecida en la selva amazónica pasó a ser el sueño de muchos aventureros y cazadores de tesoros. Todos querían aventurarse por los caminos desconocidos y enigmáticos para hallar la ciudad. Antes, el investigador francés, Jacques Cousteau, visitó a Tatunka Nara, pero no consiguió nada. El principal punto de partida para la ciudad perdida es la aldea de Barcelos, en lo profundo de la Amazonía, aunque el camino, claro, solo lo conoce Tatunka, el cual brinda solo una pequeña pista. La ciudad perdida se encontraría en medio de hondanadas y montañas inaccesibles. Para llegar allá, según Tatunka, es preciso subir por el río Aracá, o remontar el río Negro y seguir después por el río Padavari. Tatunka Nara enfatiza y afirma que es descendiente de un antiguo pueblo que vivía ahí y que le transmitió todos los misterios de la ciudad perdida, que tiene túneles y calles de oro y paredes de esmeraldas. Pero va más allá. Asegura que sus antepasados tuvieron contacto con seres extraterrestres y que fueron los que construyeron Machu Picchu en Perú, además que sufrieron invasión nazi en los años 30. Mismo para los aldeanos de Barcelos, Tatunka Nara es un enigma y pocos se animan a hablar de él. Muchos aseguran que es el mejor guía turístico de la Amazonía y sus aventuras se conocen a través de videos como este, filmado por un turista en el que Tatunka se exhibe conservando cierta dosis de misterio para acrecentar su fama. Tatunka asegura que es brasileño, hijo de un jefe indio y una mujer alemana. Afirma que nació en la frontera con Perú. Cuenta con todos los documentos brasileños, excepto su acta de nacimiento, ya que la justicia alemana ha probado su nacionalidad y su nombre verdadero, Richard Gunther, que llegó a Brasil en diciembre de 1968 en un carguero alemán. Para 1990, con 22 años en Brasil, según informes de prensa, Tatunka ha publicado para sí mismo una imagen de campesino y aventurero misterioso. Yo también vine a Barcelos para conocer a Tatunka Nara, el legendario guía de turistas del Amazonas. Vive aquí con su mujer y sus hijos desde 1979. Nadie de su familia habla de él. La hija mayor, Angélica, de 14 años, sale en bicicleta para no hablar sobre su padre. La única oportunidad es probar con los lancheros de Puerto Manaus, pero ellos tampoco hablan nada. Callan para evitar problemas o verse envueltos en los actos criminales de los que Tatunka Nara ha sido acusado por la justicia de Brasil, de Alemania y de los Estados Unidos. En 1980 fue sospechoso de la desaparición de un turista norteamericano, John Reed, cerca de unas cascadas del río Padavari. En 1984, un suizo, Herbert Brunner, quien contrató a Tatunka para que lo llevara a las ciudades perdidas, también desapareció. En 1987 le tocó a la sueca Christine Reuser, que desapareció en Manaus, según la policía, después de una discusión con Tatunka. Además de estos 3 casos, Tatunka Nara es señalado como el principal sospechoso de la muerte del periodista alemán Karl Brugger en Ipanema, Río de Janeiro, en 1984. De hecho, fue Brugger quien hizo famoso a Tatunka gracias al libro que publicó sobre la ciudad misteriosa bautizada por Tatunka como Akakor. De acuerdo con la justicia alemana, Tatunka y el escritor tuvieron varias discusiones acerca de las ganancias de la venta del libro. El caso de Brugger fue archivado en Río de Janeiro en mayo de 1990.
La fiscal Rosa María Parisi aseguró que nunca se pudo identificar al autor del crimen. En California, la madre e hija de John Reed afirmaron haber recibido 3 cartas, donde en la última, Reed decía que al día siguiente se encontraría en la jungla con Tatunka para ir a la ciudad perdida de Acacorra. Después de eso, se esfumó su rastro. Sandy, hermana del norteamericano desaparecido, dijo que viajó a Brasil para entrevistarse con Tatunka, pero no lo consiguió, y acusó al cónsul de los Estados Unidos en Manaus, James Fish, de nula colaboración y negación de información sobre el caso. Además, refusó hablar para las cámaras. Sandy está segura que Tatunka Nara es el principal responsable de lo sucedido a su hermano. La madre de John Reed, Virginia, casi no habló del caso debido a emociones tristes, pero recalcó que su hijo era un buen hombre, amante de la naturaleza y que fue engañado por Tatunka con sus historias fantásticas de la ciudad perdida en la selva. Ella pidió a las autoridades norteamericanas que exijan a la policía de Brasil una investigación más a fondo. En Baden, Alemania, el reportero Pedro Bial entrevistó a la agente que investiga las posibles fechorías de Tatunka Nara, o más bien, del alemán llamado Hans Richard Gunthen, pues para la policía alemana, Tatunka es un fugitivo de la justicia de su país. La historia sobre su origen indio es falsa, producto de su loca imaginación. En las carpetas judiciales haya todo un expediente de él. ¿Qué pruebas son? El investigador afirma tener pruebas suficientes que inculparían a Tatunka Nara de la desaparición del suizo Herbert Wanner, del norteamericano John Reed y de la sueca Christine. Esta última era profesora de yoga, amante del esoterismo y fascinada por la cultura indígena. En junio de 1987 viajó a Brasil por segunda vez, medio año después de haber conocido a Tatunka Nara en el Amazonas. Desde entonces, la madre de Christine, Emma, no volvió a ver a su hija. Ella le había dicho que estaba muy entusiasmada con Tatunka Nara y que éste le había prometido que le mostraría algo que nadie ha visto, la ciudad de Acacorra. La señora intuyó que su hija podría correr peligro. Las únicas noticias que tuvo sobre su hija fue una carta escrita por Tatunka Nara a una amiga de Christine. En ella relataba que tuvo una discusión con ella y que se había ido, tal vez a un campamento de indios en la Amazonía. La madre de Christine dice que un aventurero alemán la buscó en una expedición a la selva. Aseguró que Tatunka Nara no era confiable y que ya había perdido el 99% de las esperanzas. Para recordarla, la madre escucha muy a menudo una cinta que contiene varios poemas en la voz de Christine en muchos idiomas, inclusive en español. Damas, niños, venideros, un mundo floreciente. Uno de esos poemas habla sobre las fuerzas mágicas de la naturaleza que tanto atraían a Christine, fascinación que, probablemente, la llevó a la muerte. Y fue eso, ese espíritu romántico, apasionado y místico, el que lo hizo viajar por segunda vez a Brasil en junio del 87 para reencontrarse con Tatunka Nara. La sueca partió con boleto de ida y vuelta y $2,000 en la bolsa. Cuando desapareció, Tatunka Nara declaró que estaba con ella en un barco en el puerto de Manaus, en el barrio Gloria. Según él, Christine lo presionaba para casarse con él y formalizar la relación. Tatunka afirma que se negó, discutieron y que expulsó a Christine del barco y nunca más supo de ella. Fue aquí, en este mismo puerto Gloria, donde Tatunka Nara partió hace media hora con 2 turistas alemanes para un viaje de 15 días en la selva. La única manera de alcanzar el barco de Tatunka Nara es con lancha rápida. Tatunka Nara ha sido avisado de nuestra presencia y se dio a la fuga. Lo seguimos por el río Negro y avistamos un barco que, gracias a las señas que nos dieron, podría tratarse del de Tatunka Nara. Lo abordamos y accedió a una entrevista. Você já matou alguém ou não? Esses que me acusando, não. E outros que atiraram? Bom, antigamente eu era índio, eu nasci no mato, né? Há últimos 20 anos eu não matou ninguém. Nos últimos 20 anos você não matou Certo. mais ninguém? Até hoje está casado com minha esposa, tudo bem. Mas antes dos 20 anos você já tinha matado quantos?
Bom, não se fala deixa porque estava terra, né, no mato. Eu nasci e me criou numa louca de índio. E nós sempre lutamos contra a civilizado. Mas este lado é de Peru. Entendeu? Mas até eu fui na civilização, me costumo como civilizado e parou de brigar, não. Agora, como você fala alemão se você nasceu em... Minha mãe era uma freira descendente da alemã e meu pai era cacique de índio. Tatunka, por que você acha que surgiram essas acusações de você ter desaparecido com as pessoas? Só foi prejudicado, não. É? Porque esses jornal que escrevendo aqui em Manaus, escrevendo eu matava mulher e criança na Europa. E na Europa escrevendo eu matava missionário e não sei o que aquilo. Em todo canto esta mentira e nem na promotoria sabe se falava da mesma causa que a polícia da Alemanha e Karl Kruger foi matado um dia antes que ele foi viajando por Barcelos. E ele chegou aí com você em alguma expedição? Não. Nunca fez expedição com você? Esta expedição que ele escreveu no livro era mentira. Ele Não foi, escutou as suas histórias e escreveu sobre o defeito e inventou muito não chegou mais. aí lá, então? Não chegou, nunca foi para lá. Otro misterio en la vida de Tatunka Nara es ese tatuaje, una tortuga que asegura es un símbolo de su pueblo y que nadie más puede usar. Dice que el periodista alemán Karl Brugger tenía uno igual y que fue ultimado con un tiro en el pecho en el lugar exacto del tatuaje. Hay un oscuro asunto del cual Tatunka se niega a hablar. Se trata de su mujer, Christa Rauch, quien Tatunka abandonó con 3 hijos en Alemania. El año pasado, una revista alemana publicó que Christa visitó Brasil y se encontró con Tatunka Nara. Tatunka Nara no existe, él es Günther Hock, dijo Christie. La revista dice que la mujer lloró cuando Tatunka preguntó por sus hijos, admitiendo así que estuvo casado y con familia. Habló muy fríamente con Christa diciéndole: yo te dije que nuestra unión no iba a ser para siempre. En Brasil, las investigaciones sobre los crímenes en los que Tatunka Nara es acusado es analizado por el investigador João Bosco Valente, de la Procuraduría General de Justicia del Amazonas, en Manaus. 20 personas han sido interrogadas, incluyendo a Tatunka y su mujer Anita. El agente dice que es extraño que la policía amazónica haya puesto poca atención al caso. Pero la gran esperanza de los investigadores sobre Tatunka Nara es una propuesta que el gobierno norteamericano le hizo al fiscal João Bosco Valente. Una expedición a los lugares donde desaparecieron los turistas y tratar de encontrar una respuesta definitiva para un caso tan misterioso que ha desafiado a la policía y a la justicia por más de 10 años.